Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que están participando de esta transmisión. Bienvenidos, bienvenidos sean. Vamos a estudiar. Quiero irme así despacio para estudiar la palabra de Dios y de una manera que podamos entenderlo. Sigo con el tema rasgos valiosos de una iglesia cristiana. Rasgos valiosos de una iglesia cristiana. O sea, estamos viendo las cosas que caracterizan a una iglesia cristiana. Características valiosas, características importantes de una iglesia cristiana. En el pasaje de Hechos, el capítulo 2, se nos habla de la iglesia primitiva, se nos habla de la iglesia, de la primera iglesia cristiana. Y en este pasaje encontramos precisamente eso, unas características muy valiosas de esa iglesia. Yo creo que esas características debieran motivar a la iglesia, a todos los cristianos que pertenecemos a una iglesia local. Debería de hacernos pensar cómo es mi iglesia. Y al pensar en cómo es mi iglesia, tenemos que entenderlo. La iglesia somos cada uno de los que pertenecemos a esa iglesia local. Entonces, cuando yo pienso en mi iglesia local, estoy pensando en mí, porque la iglesia local va a ser como yo soy como miembro de la iglesia. O sea, no puedo estar pensando en que mi iglesia está fallando en esto, no hace esto. No puedes pensar así porque tú eres parte de la iglesia. La iglesia eres tú. Entonces, al considerar estos rasgos, estas características de la iglesia primitiva, y al considerar cómo es mi iglesia en relación a esas características, yo debo estar pensando entonces mi iglesia, de la que yo soy parte, ¿cómo está? Hermanos, es importante. Yo creo que debería despertar la conciencia de cada uno de nosotros al reflexionar sobre estas características. Primero, vamos a leer desde el verso, es Hechos capítulo 2, voy a leer desde el verso 40 al verso 47. Miren cómo dice la escritura. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Quien está hablando es el apóstol Pedro, está predicando ese día de Pentecostés. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso dice la palabra de Dios en relación a la iglesia primitiva. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque una vez más tú nos permites estar reunidos, nos das la vida para poder estar en este tiempo de estudio, en este tiempo de esta transmisión. Gracias por darnos la vida. Gracias por darnos la salud que es necesaria para poderlo hacer. Gracias, Señor, por tu cuidado. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a aprovechar lo que aprendamos. Pero también estamos orando, Señor, por los que están enfermos, por nuestros hermanos en la fe, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por los que pidieron que oráramos por ellos, que a veces no conocemos, pero que tú conoces. Señor, en especial por ellos, te pedimos que obres, que toques sus cuerpos, que les ayudes, que puedan ser libres de esta enfermedad cualquiera que ellos tengan. Oramos, Señor, por los que están enfermos, para que se cuiden y para que sus familiares se cuiden y no sean contagiados. Dios, estamos orando por aquellos que enfermaron y que contagiaron a familiares. Señor, hay una carga, una responsabilidad que se siente por haber sido transmisores de esa enfermedad. Oramos, Señor, para que tú les ayudes a salir de esto, que les des paz, que, Señor, ellos puedan descansar en ti. Y oramos, Señor, por los que les cuidan, a los que están enfermos, para que tú les protejas, para que tú les ayudes a no contagiarse. Señor, sé con ellos, dales fuerzas, ayuda a los que trabajan en los centros de salud, en ese sector, Señor, ayúdalos, cuídalos, Señor, todos los días estamos orando por ellos. Gracias por ellos, por su trabajo. Ayúdalos y cuídalos, Dios. Todos los que están involucrados en ese sector de salud, cuídalos, Dios, y cuida a sus familias, protégeles. Están en tus manos, Señor. Y ayúdanos a estudiar tu palabra y ayúdanos a aprender para que nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo sea mejor cada día, madure cada día. Dios, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que están participando. Qué bueno que lo están haciendo. Qué bueno que se interesan en estudiar la palabra de Dios, pues la palabra nos da paz, nos da tranquilidad, y qué bueno que ustedes lo están haciendo. Dije que estamos viendo esos rasgos valiosos que caracterizan a una iglesia cristiana. Rasgos valiosos de una iglesia cristiana. Ya leímos el pasaje Hechos 2, del 40 al 47. Y allí se nos dice en el verso 41, Pedro está predicando y dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La Escritura nos enseña que la iglesia cristiana se distingue, tiene como característica que recibe la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. Recibe la Biblia como palabra de Dios. Una iglesia cristiana pone su fe o cree en la Escritura. Cree a lo que dice la Escritura y cree en aquel de quien da testimonio la Escritura. Esto es Jesucristo. En la Biblia, de principio a fin, se nos habla del Mesías. El Mesías era Jesús, el Hijo de Dios.
Jesús, el Dios encarnado, nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. La iglesia cristiana pone su fe en Jesucristo, aquel que vivió entre nosotros sin pecado. Primero la iglesia pone su fe en él. La iglesia recibe la palabra nos habla del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Y la iglesia cristiana pone su fe en Jesucristo, porque la palabra lo enseña. Que Él es el Mesías, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que todo aquel que en Él cree no es condenado. Entonces, una iglesia cristiana recibe la palabra, la Biblia, como palabra de Dios, como única palabra de Dios. Y quien recibe la palabra de Dios hace lo que dice la Escritura. Y dice el verso 41, que los que recibieron su palabra, la palabra que Pedro estaba predicando, la palabra de Dios, los que reciben esa palabra, dice, fueron bautizados. Fueron bautizados. Una iglesia cristiana tiene como característica que celebra el bautismo de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Celebra el bautismo de aquellos que han creído en Jesús, que han recibido a Jesús como su Salvador personal. El bautismo. Quiero que pensemos en esto. Después de recibir la palabra, después de poner su fe en Jesucristo como Salvador, ellos son bautizados. Se bautizaron porque recibieron la palabra de Dios de una manera pronta, reciben el mensaje de Dios. Y en Hechos capítulo 4, versículo 4, nos habla el escritor Lucas de esto. Dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Muchos de los que oyeron la palabra creyeron. Y en el capítulo 2, verso 41, nos dice que los que recibieron la palabra, que creyeron a lo que Pedro estaba predicando, que creyeron en Jesús, fueron bautizados. Los que creyeron a la palabra fueron bautizados. En el capítulo 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, creían en Jesucristo, ponían su fe en Jesús cuando escuchaban la palabra. Dice, crecía la palabra del Señor. Se refiere a que la palabra del Señor se estaba predicando, se estaba enseñando en muchos lugares, y en esos lugares el número de los discípulos crecía, dice, se multiplicaba grandemente, y eso sucedió en Jerusalén. En Romanos, el capítulo 10, el apóstol San Pablo escribe esta carta, en Romanos capítulo 10, verso 18, dice de esta manera, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y luego en el verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo le daba gracias a Dios, y dice ¿por qué? 1 Tesalonicenses 2, 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La gente que creyó a la palabra, que creyó a la predicación de la palabra de Dios,
Esa gente creyó en Jesucristo y luego fue bautizada. Porque el mensaje de la Escritura es Jesús. Él es el principal tema, la principal persona de la que habla la Biblia. Jesús. La gente al creer en la palabra creía en Jesús y luego era bautizado. Y nosotros leemos que eran bautizados porque Jesús ordenó que todo aquel que fuera su discípulo fuera bautizado. El Señor Jesús, al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, leemos desde el verso 16. Hay una comunicación entre Jesús y sus discípulos antes de él ascender al cielo. Y dice desde el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dije tenía una comunicación con sus discípulos, una comunicación final. Ahora que él estaba aquí en la tierra, él ya se iba y él les habla de la autoridad que tenía. Y les manda y nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos. Jesús, mientras anduvo aquí en la tierra, no habló, no ordenó que se bautizara todo aquel que fuera su discípulo. No lo ordenó. Resulta significativo esto, que cuando Jesús se va a ir, él habla de que toda autoridad le ha sido dada. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hasta el momento de su crucifixión, Jesús nunca ordenó bautizar a quienes fueran sus discípulos. No lo ordenó. Aquí lo está ordenando. Y él habla primero de su autoridad y luego dice, yo tengo autoridad, yo mando. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Jesús mandó, ordenó que se bautizara todo aquel que fuera su discípulo, todo aquel que fuera cristiano, que fuera creyendo en él. Su autoridad, esa autoridad que él dijo tener, fue en base a que él había terminado su ministerio aquí en la tierra, había cumplido con el ministerio que él tuvo cuando vino a la tierra, cuando él murió en la cruz y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Con su resurrección, él estaba mostrando su poder y también estaba mostrando su autoridad. Él tenía autoridad debido a su obra consumada. Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Su autoridad era en base a esa obra que él hizo. Miren cómo Jesús manda que se bautice todo el que fuera su discípulo. Entendemos, el bautismo no es necesario para salvación, que quede claro. El bautismo no es necesario para salvación, no es necesario para ir al cielo, no es necesario
para ir con Dios cuando muramos. El bautismo no es para eso. Pero si alguien preguntara, ¿el bautismo es necesario para el cristiano? Yo diría, sí, absolutamente es necesario. ¿Por qué es necesario? No es necesario para la salvación. Tenemos un ejemplo y es un ejemplo clásico que muchos hemos dado. Cuando Jesús fue crucificado, lo crucificaron en medio de dos ladrones. A uno que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando comiences a reinar. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Iba a estar con Jesús, iba a estar en el cielo, iba a estar con Dios. No se bautizó, no podía bautizarse. No fue necesario su bautismo para que Jesús le asegurara un lugar allá en el paraíso. No fue necesario el bautismo. Entonces, ¿por qué entonces bautizarse? Es necesario bautizarse para obediencia. Es necesario bautizarse para obediencia. Porque Cristo ordenó que todos aquellos que le pertenecen fueran bautizados, que todos aquellos que vienen a ser parte de su familia fueran bautizados. Los que reciben los beneficios de la salvación deben ser bautizados. Dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es el mandato de Jesucristo para todo creyente. Por eso, para todo cristiano, por eso el cristiano debe bautizarse. Es importante el bautismo. Dije, no para salvación, sí por obediencia, sí por obediencia. El bautismo no nos salva de nuestros pecados. La salvación es un regalo de Dios. Dios nos proporciona la salvación de nuestra alma y está asegurado por la obra de Jesucristo en la cruz, asegurado por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz para beneficio nuestro. En Efesios, el capítulo 2, hablando de la salvación, dice el apóstol Pablo, desde el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia. La salvación está garantizada, nuestra salvación está garantizada por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Él murió por nuestros pecados, pagó en la cruz con su vida por nuestros pecados. Por eso está asegurada nuestra salvación. No es por obras que nosotros pudiéramos hacer. No es por el bautismo. Nos es dada evidencia de la importancia del bautismo, porque Jesús mismo se bautizó. En el Evangelio
Según San Mateo, en el capítulo 3, nosotros leemos que Juan el Bautista está bautizando y luego dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué se complacía Dios? Jesús dijo, es necesario cumplir toda justicia. Él estaba siendo obediente a Dios, su Padre, con su bautismo. Él como hombre o persona estaba sujeto a la obediencia a Dios. Así que un cristiano, hermanos, un cristiano tiene como ejemplo en Jesús la obediencia en cuanto al bautismo. El bautismo fue ordenado por Jesús, pero Jesús mismo se bautizó. Jesús mismo se bautizó. Ahora, ¿qué significa el bautismo? El bautismo es importante porque tiene significados. El bautismo es una declaración pública de nuestra fe. Es una declaración pública. Es algo que testifica que hemos creído en Cristo Jesús. Jesús dice, id y hacer discípulos a toda la nación, y ya que sean discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Escritura declara que nosotros tenemos que profesar de una manera abierta, de una manera pública, nuestra fe. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Así que el bautismo viene siendo un testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Así que si un cristiano que se bautiza está testificando, está identificándose como una persona que ha puesto su fe en Jesucristo. En Mateo, el capítulo 10, verso 32 y 33, Jesús dijo estas palabras, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, cuando un cristiano se bautiza, está identificándose como un creyente en Cristo Jesús. Está identificándose como una persona que ha recibido a Jesús como su Salvador y lo está haciendo públicamente, no solo de palabra, no solo en su corazón, lo está mostrando con hechos. Así que el bautismo tiene su significado y dije, este es testimonio de nuestra fe. Se está identificando con Cristo. Pero también el bautismo es una identificación con la iglesia local. Cuando la persona se bautiza, está dando testimonio, o está siendo testigo con su bautismo de que es parte de la iglesia local, que es parte del grupo de creyentes donde él se desenvuelve. Es extraño cuando
cuando un cristiano no se identifica con la iglesia local. De repente, cuando hablamos de la iglesia, nosotros deberíamos de decir la iglesia donde yo soy, la iglesia a la que pertenezco, deberíamos decirlo. No decir como algunos lo dicen, la iglesia a donde asisto, la iglesia a donde voy, como diciendo, sí voy, pero no soy parte de ellos. Jesús dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. La Biblia nos habla de identificarnos, de dar testimonio de nuestra fe y de identificarnos con la iglesia local. No ha de haber santos silenciosos. Hay unos santos, la mayoría sabe, que tienen boca pero no hablan. Pero el cristiano, el santo, el Hijo de Dios, no debe de ser un santo mudo. Debe ser un santo que habla, que da testimonio de su fe con la boca y con los hechos. No ha de haber santos silenciosos. Por tanto, el bautismo debe de seguir inmediatamente a la experiencia de salvación. Después de que ha creído en Jesucristo, la persona debe de bautizarse. Y la otra cosa, el bautismo también tiene un símbolo de lo que Cristo ha hecho. Cuando el cristiano se bautiza, es sumergido en el agua y luego sale del agua. Cristo Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, salió de la tumba. El bautismo es un símbolo de la obra de Cristo Jesús hecha a favor nuestro. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Dice el apóstol San Pablo que él había hablado del evangelio, él había hablado de lo que él a sí mismo había recibido. Y dijo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo murió por nosotros conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el bautismo es un símbolo también de la obra de Cristo, pero también es un símbolo en relación al cristiano, porque el cristiano cuando se bautiza está diciendo con su bautismo, simbolizando con su bautismo que ha muerto a su vida antigua y cuando sale del agua que ha resucitado o que ha nacido para una nueva vida. Así que el bautismo tiene sus significados, es una identificación con Cristo, es una identificación con la iglesia local. El bautismo o el que se bautiza está diciendo yo le pertenezco a Cristo y también soy parte de esta iglesia local. Ahora viene la pregunta, ¿cuándo debe bautizarse la persona? Fíjense que donde leímos en Hechos el capítulo 2, verso 41, dice que ese día, cuando los que recibieron la palabra fueron bautizados inmediatamente. ¿Cuándo debe bautizarse la persona? La respuesta es simple. Inmediatamente después de que has puesto tu fe en Jesucristo, después de que has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Inmediatamente después de que ya pusiste tu fe en Jesucristo. Así es el testimonio que nos da la Escritura aquí. Reciben la palabra y se bautizan como 3,000 personas. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y tenemos otro ejemplo. En Hechos, el capítulo 9, encontramos cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro con Cristo. Y leemos que el apóstol Pablo en el verso 8 dice, entonces Saulo
se levantó de tierra. Es Hechos 9, verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces un hombre llamado Ananías, Jesús habla con él, Jesús lo manda a donde está Saulo, y miren lo que dice el verso 17 y 18. Ananías habla con Saulo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Después de que recibe la vista, fue bautizado. ¿Cuántos días duró de su encuentro con Jesús a su bautismo? Lo leímos ahorita, verso 9, donde estuvo 3 días sin ver. 3 días sin ver. Cuando recibe la vista, dice el verso 18, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Cuántos días tardó el apóstol en bautizarse? 3 días. 3 días. Y tenemos otro ejemplo. En Hechos, el capítulo 8, los versos, está hablando desde el verso 26 hasta el verso 40 sobre un encuentro que tuvo Felipe con un etíope. Felipe, movido por Dios, se acerca al carro donde va el etíope y le presenta al Señor Jesús. Dice el verso 35, Hechos 8:35, la última parte, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuánto tardó el etíope en bautizarse? Al momento de creer en Jesucristo, inmediatamente fue bautizado. El cristiano ha de ser bautizado luego. Entiéndase esto. El bautismo debe de ser siempre después de la salvación. Después de haber recibido a Jesús como Salvador, haber puesto la fe en Jesús. ¿Cuál es la condición que le dice Felipe al etíope? El etíope pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, tú puedes. El bautismo es después de haber puesto la fe en Jesucristo, después de haber recibido a Jesús como Salvador, no antes. Por eso, una persona, aunque lo haya hecho de buena fe, aunque lo haya hecho sinceramente, si se bautizó sin haber puesto su fe en Jesucristo, sin haber recibido a Jesús como Salvador personal, esa persona debe bautizarse otra vez. El bautismo antes de ser salvo no es bíblico. Debe de ser después de haber puesto su fe en Jesucristo. Esa es la condición. Se ha arrepentido, por eso recibe a Jesús como su Salvador personal, poniendo su fe en Jesucristo y luego ser salvo. Si usted fue bautizado antes de su experiencia de salvación, antes de haber recibido a Jesús como su Salvador, usted debe bautizarse. Así que concluyo con esto. ¿Por qué somos bautizados? El bautismo no es para salvación, es por obediencia, porque Jesús lo mandó. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si me amáis,
guardad mis mandamientos. El que obedece mis mandamientos, dice Jesús, ese es el que me ama. Así que el bautismo es, la persona es movida porque ama a Jesús, porque cree en Jesús como su Salvador, y por eso se bautiza. Cuando nosotros obedecemos a Cristo en el bautismo, estamos mostrando con ello que le amamos y que por eso que le amamos y que hemos puesto nuestra fe en él y que por eso le estamos obedeciendo al bautizarnos. Que Dios los bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque podemos aprender acerca del bautismo, que es una de las características de la iglesia cristiana. Gracias, Señor, porque podemos celebrarlo y porque hay personas que sinceramente han puesto su fe en Jesucristo, se identifican con Cristo y se identifican con la iglesia local y por eso quieren bautizarse. Muchas gracias, Señor. Mueve los corazones para que si hay alguien que ya ha puesto su fe en Jesucristo y no se ha bautizado, se decida hacerlo. Haz la obra, Señor, en los corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.